Meditaciones en búsqueda de paz interior. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Santa Teresa de Lisieux, conocida más popularmente como Santa Teresita, es una joven francesa que murió en 1897 a una edad que muchos considerarían muy tierna. Tan solo tenía 24 años. Falleció en medio de grandes dolores a causa de la tuberculosis. Sin embargo, como a todos los hombres, a ella también le tocó vivir la realidad del sufrimiento, no solo al final de su vida, sino a lo largo de toda ella, aunque sí fue breve. Esta religiosa del Carmelo, no obstante su juventud, fue declarada por San Juan Pablo II en 1997 doctora de la Iglesia Universal, es decir, como una santa cuya sabiduría eminente es propuesta para la consideración de todos los fieles. Particularmente su doctrina contempla el amor misericordioso de Dios. Su camino de santidad ha venido a llamarse el de la infancia espiritual. De muchas maneras, ella, con una gran claridad y sencillez, ilumina el camino de la fe de los cristianos. Sobre el tema del sufrimiento en particular, ella tiene unos textos audaces que a muchos podrían dejar perplejos hoy en día. Por ejemplo, en una carta dirigida a una tía con ocasión de su cumpleaños escribirá: «Esta mañana en la comunión he pedido mucho a Jesús que la colme de sus alegrías. Ay, ¿no es eso precisamente lo que Él nos está enviando desde hace algún tiempo? Es la cruz, solo la cruz, lo que Él nos ofrece para descansar. Si yo fuera la única que sufriese, querida tía, no me importaría, pero sé muy bien hasta qué punto ustedes comparten nuestro dolor. Yo quisiera en este día de su santo quitarle todas las tristezas y cargar sobre mí todas sus penas». Así se lo pedí hace un momento a aquel cuyo corazón late al unísono con el mío, y comprendí que lo mejor que Él podía darnos era el sufrimiento, que no lo da más que a sus amigos predilectos. Y esta respuesta me hacía ver que no estaba siendo escuchada, pues veía que Jesús amaba demasiado a mi querida tía para quitarle la cruz. Una carta del 18 de noviembre de 1888. La pregunta sobre el sufrimiento ciertamente es un misterio. Es algo propio de todo ser humano atravesar por él en mayor o menor medida. San Juan Pablo II diría en una carta que se llama Salvifici Doloris, que de una forma o de otra el sufrimiento parece ser, y lo es casi inseparablemente, de la existencia terrena del hombre. La pregunta sobre el sufrimiento ciertamente es un misterio. Es algo propio de todo ser humano atravesar por él en mayor o menor medida. De una forma o de otra, el sufrimiento parece ser, y lo es, casi inseparable de la existencia terrena del hombre. Hay sufrimientos pasajeros y otros que se prolongan en el tiempo, incluso a lo largo de toda la vida. Lo que expresamos con la palabra sufrimiento parece ser particularmente esencial a la naturaleza del hombre, decía San Juan Pablo II. Ello es tan profundo como el hombre, precisamente porque manifiesta a su manera la profundidad propia del hombre y de algún modo la supera. El sufrimiento parece pertenecer a la trascendencia del hombre. Es uno de esos puntos en los que el hombre está en cierto sentido destinado a superarse a sí mismo y de manera misteriosa es llamado a hacerlo. En clave cristiana, los sufrimientos los leemos a la luz de la cruz de Jesucristo. En su pasión y muerte se condensan los dolores de toda la humanidad. Y es que recordemos que al asumir nuestra naturaleza humana, se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Y lo más grande de todo esto fue que por esos sufrimientos que padeció, hemos sido redimidos. Lo dicen los discípulos camino de Maús, cuando se les apareció resucitado, mientras éstos iban acongojados y estupefactos ante la muerte cruel que había padecido. Les lanza la pregunta retórica: ¿no era necesario que el Mesías padeciera esto
y entrar así en su gloria? No podemos evitar todos los problemas que nos llegan. No podemos evitar el sufrir en tantas ocasiones. El punto está en qué hacemos con ese sufrimiento. ¿Lo asumimos? ¿Lo iluminamos a la luz de Cristo crucificado dándole un sentido? ¿Recordamos aún que uniendo esos dolores a la cruz del Señor, estos adquieren un valor redentor? Las palabras de Santa Teresita que citábamos al inicio son sumamente iluminadoras en este sentido. Ella habla de que Cristo concede la gracia de padecer con Él a sus amigos más íntimos. De hecho, en alguna ocasión la santa llegará a afirmar que nunca estamos tan unidos a Cristo como cuando estamos en la cruz con Él. Y es que al entregar su vida en el Calvario, el Salvador del mundo, realizó el acto de amor más grande que alguien ha podido hacer por toda la humanidad. Por ello, quien ilumina sus sufrimientos a la luz de la cruz, está uniéndose de un modo íntimo a ese supremo acto de amor. Está amando con el mismo amor del corazón de Jesús. De ahí que tantos santos, y especialmente los mártires, se gloriaban y maravillaban de poder sufrir por Él y con Él. Ya lo decía San Pablo: ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, así completo en mi carne lo que falta en los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Habitualmente, ante la idea de sufrir, todos huimos. Nuestra carne parece no tolerarlo, tememos lo que pueda suceder, y sin embargo no lo podemos evitar. Llegará. Por ello, cuando se presenten esas situaciones de dolor, lo primero que nos ayudará a tratarla será a asumirla. Bien lo decían los padres de la Iglesia: aquello que no es asumido no puede ser redimido. Esto lo decían hablando de la maravilla que es el hecho de que Cristo asumiera nuestra naturaleza humana, asumiera un cuerpo y un alma humanos, para poder redimir al hombre en su totalidad. Ese principio cristológico es importantísimo en el camino de conversión y de sanación interior de la persona. Mientras más nos neguemos a reconocer que existe un sufrimiento, no encontraremos la paz. Hay personas que llegan a tales puntos en su negación que terminan bloqueando de su mente situaciones dolorosas del pasado, sea porque ellos fueron los autores de un mal terrible o porque fue perpetrado contra ellos un mal terrible. Perciben aquello como demasiado duro para ser afrontado. Entonces lo bloquean y comienzan a vivir una especie de falsa realidad. Y digo falsa porque los efectos de aquellas situaciones tarde o temprano se manifestarán. Ciertamente estos casos merecen atención de especialistas de la ciencia de la psicología, muchas veces para poder desbloquear esa situación y poder progresar. En todo caso, sea más o menos complicado, el punto de partida es el mismo. Siempre se ha de reconocer la presencia de esa situación para asumirla y luego tratarla. A veces los sufrimientos vienen por consecuencia de nuestras decisiones, otras por consecuencia de las decisiones de otros, y en ocasiones no logramos encontrar respuesta de su origen. Sin embargo, no obstante esto, siempre podemos iluminarlos con la cruz de Cristo. ¿Cómo se hace esto? Se hace asumiendo los sufrimientos tal y como Él lo hizo en su pasión. Él no protestaba, no se quejaba, no tomaba venganza, no era tampoco indiferente. Ante los insultos no respondía con otra cosa igual. Se compadecía incluso de los que estaban crucificados con Él. Ofrecía sus dolores para la salvación de la humanidad. Él entregó su vida perdonando a los que le provocaban todos esos suplicios. Y recordemos que en todos esos hombres estábamos representados nosotros. Estaban representadas las faltas que hemos cometido. Él entregó su vida perdonando, y no solo eso, ya que haber recibido su perdón, y no solo eso, haber recibido su perdón hubiera sido bastante. Pero Él no se quedó ahí, sino que incluso nos justificó, porque no dijo solo: Padre, perdónalos, sino que agregó: porque no saben lo que hacen.
Abismo de misericordia infinita, dulce amor, magnánima entrega. Cristo nos enseñó el camino hacia el cielo, y este pasa necesariamente por la cruz. ¿Cómo la asumes cuando se hace presente en tu vida? ¿Imitas al Divino Maestro? Recordemos que al pasar por el crisol de los sufrimientos, somos purificados de nuestros egoísmos, de nuestras miserias, somos liberados de las miradas estrechas y caminamos en pos de algo mucho más grande. Incluso podemos consolar el corazón de Cristo, amándolo en lugar de aquellos que lo han rechazado y deciden no amarle. La cruz nos hace morir de nuevo, de modo misterioso, al hombre viejo, para vivir a la altura de la vocación del hombre nuevo, de hijos de Dios. El cristiano no sufre por sufrir. El hombre no es masoquista, ni Dios es un sádico, no. Y es que la cruz no es un fin en sí misma. Ella es simplemente la antesala de la resurrección. Por eso la cruz nos lleva a la verdadera paz que se vive en el amor de Dios. Si estamos unidos a Cristo crucificado en la tierra, cuánto más gozaremos de Él en el cielo. Ya lo decía Él en el Sermón de la Montaña: bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. De ahí que tantos santos amaran sufrir, no por el hecho del dolor mismo, sino porque sabía que se encontraban más unidos a Cristo. De ahí que tantos santos amaran sufrir, no por el hecho del dolor mismo, sino porque sabían que ahí se encontraban más unidos a Cristo. Y si eso comenzó de un modo especial en la tierra, ¿cuánto más será cuando entren en la gloria del cielo? Novena idea para encontrar la paz interior: no huyamos del sufrimiento, asumamos la cruz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.